¿cuánto de lo que sabemos está vencido? Y hacer esa pregunta o tomar conciencia de eso, efectivamente es un dolor, ¿no? Porque nosotros nos preparamos, estudiamos y aprendimos o aprendemos, ¿no? Por eso esta idea del aprendizaje constante o de aprender siempre. Analía, muchos creen que estamos frente a una época de cambios, sin embargo vos pensás algo distinto, ¿no? Más profundo quizás. Sí, creo que más bien estamos ante un cambio de época, ¿no? y que tiene que ver con entender a la incertidumbre como una característica y no como un error, ¿no? Hoy hablamos mucho de la incertidumbre y sin embargo siempre estuvo ahí, ¿no? Hablamos como de la incertidumbre asociada a la pandemia, quizá mucho en este último tiempo. Sí. Sí. Y sin embargo, desde que nacés siempre estás en incertidumbre. Es como que ahora tomamos más conciencia, ¿no? Y la pandemia sí nos puso de frente que vivimos en una tabla de surf o en arenas movedizas y eso es como una paradoja en la vida humana, porque por un lado necesitamos tener certezas, necesitamos seguridad, ¿no? Pasa mucho en las organizaciones, en la escuela, también en nuestra vida privada, sí. Y sin embargo nos encontramos con que hay muchas cosas que no las podemos controlar. Y eso es un aprendizaje, ¿no? Eso es un aprendizaje constante y donde siempre hay oportunidades para mejorar. Y creo que es un aprendizaje que tiene que ver con aprender del movimiento, aprender de la transformación. Ahí está. En vez de resistir el movimiento, aprender con el movimiento. Integrarlo. Se habla mucho del futuro de la educación y el futuro del trabajo, son como dos verticales que evidentemente tienen que ir de una forma muy estrecha. Sin embargo, parecería que la sociedad actual no termina de afrontarlo, ¿no? Se sigue escuchando eso de sí, pero eso a mí no me va a pasar. ¿Cómo lo ves vos? Sí, ¿por qué unir el futuro del trabajo con el futuro de la educación? En realidad parece obvio, pero ahí está, como tú decís, nos cuesta del todo afrontarlo, ¿no? Sí, y es hacerlo esto de carne, ¿no? De verdad entenderlo. Exacto. Esto de a mí no me va a pasar, yo sí estoy preparado para el futuro del trabajo, yo ya me formé, ¿no? Ya estudié, entonces de alguna manera es como que estamos ante esas resistencias, ¿no? Hay un concepto interesante que puede ayudar a explicar esto, que es el de la ventana de Overton, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es una teoría política que dice que dentro de determinada época hay cierto espacio o ventana para que se traten determinados temas o para que determinados temas entren en escena y por ahí otros no tienen espacio o son ignorados o a veces son considerados peligrosos, ¿no? Y este tema de la automatización del trabajo ligado con el sistema educativo tal vez es algo de lo que todavía podemos no preocuparnos, ¿no? O que va a explotar en las manos de los jóvenes en 20 años, en 15 o en 20 años, ¿no? Sin embargo, hay datos súper fuertes que dicen de que ya hay muchos conocimientos que tenemos hoy que están vencidos, por ponerlo en esos términos. Sí, bueno, hay varios estudios, uno de McKinsey que dice que los trabajos del 2030, el 85% de los trabajos del 2030 todavía no fueron inventados, ¿no? Y bueno, y eso nos pone ante algunas preguntas con respecto a la educación. 2030, o sea, es en nada. Ahora. En 2 minutos. Y esos trabajos todavía ni siquiera sabemos cuáles son, o sea que tampoco podríamos formar personas para esos trabajos porque no están definidos. Exacto. Sí. Ahora, esa resistencia al cambio que tenemos los seres humanos tiene que ver con que cambiar también es adolecer, es que genere cierto dolor. Sí. ¿Por qué resistimos el cambio? ¿Cuánto, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánto de lo que sabemos está vencido? Y hacer esa pregunta o tomar conciencia de eso, efectivamente es un dolor, ¿no? Porque nosotros nos preparamos, estudiamos y aprendimos o aprendemos, ¿no? Por eso esta idea del aprendizaje constante o de aprender siempre. Ana, y si tuvieras que decir qué nos limita a aprender a nosotros como seres humanos. Lo que nos limita a aprender es el deseo, ¿no? Es la motivación.
La motivación es el lugar del aprendizaje. Por eso es importante darse cuenta de cuáles son las palancas de mi motivación, cuáles son las palancas de nuestras motivaciones. O sea, cuando no hay deseo, motivación, tengas lo que tengas delante, no lo aprendes. No. Porque por otro lado vivimos en un mundo donde los datos están todos a la vista, cada vez hay más información y datos a la vista. El tema es después por dónde ir. ¿Esto está unido a esto que también se escucha de tener una mentalidad de crecimiento? Sí, la mentalidad de crecimiento es, podríamos decir, el cimiento para aprender, ¿no? Carol Dweck, que es una psicóloga de la Universidad de Stanford, es la creadora de este concepto, mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija, ¿no? Y ella dice de sí misma: me di cuenta que me estaba recuperando de mi mentalidad de crecimiento cuando en un momento pensé, esto es difícil, ¿no? Esto es divertido. Anteriormente, cuando se me presentaba algún reto, algún desafío, yo pensaba que no era lo suficientemente buena, ¿no? Que a veces les pasa, no soy lo suficientemente buena para poder afrontar este desafío, y dice, sin embargo, me pasó, ¿no? Esto es una oportunidad para aprender, esto es bueno, ¿no? Y la mentalidad de crecimiento, la creencia subyacente que tiene es que siempre podemos mejorar, que nuestras habilidades pueden mejorar, ¿no? Y eso es importante considerarlo no solo para el mundo de la escuela, sino para el mundo de las organizaciones también. Cuando tenemos una mentalidad de crecimiento, estamos mejor preparados para afrontar el error, entendemos que estamos en un proceso, que estamos en un camino, ¿no? Ahí también es muy importante el poder de las palabras, ¿no? Cuando nos dicen todavía no, o cuando entendemos que todavía no, nos encontramos en un camino y tenemos hacia dónde ir en el futuro, ¿no? Sin embargo, la mentalidad fija hace que no tomemos retos o que no tomemos desafíos por miedo al fracaso. Los demás también nos suelen parecer enemigos, ignoramos el feedback, ¿no? Y no es una cosa o la otra, en realidad son conquistas diarias. Conviven en nosotros las dos. Conviven en nosotros las dos y también es bueno saberlo para poder identificar cuándo yo estoy teniendo una mentalidad fija, porque eso va a ser un límite para que yo pueda aprender. Es muy interesante. ¿Y dónde queda el error? Porque también es cierto que si bien todos sabemos que para aprender también es necesario equivocarse, vivimos en una sociedad que castiga mucho el error. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, acá a mí me gustaría hacer una analogía con el tema del juego, ¿no? Yo hace un tiempo vengo trabajando sobre la actitud lúdica más allá de la infancia, ¿no? Y a mí me parece que es una analogía interesante, porque esto que en la vida real o esto que en la vida solemos castigar, en el juego ya viene integrado, ¿no? ¿Y qué pasaría si, tal como lo hacemos en el juego, pidiéramos revancha o pidiéramos otra oportunidad cuando las cosas no salen? Vida. O cuando las organizaciones cometemos errores o las personas cometen errores, bueno, ¿qué pasa si podemos tomarlo como una oportunidad para crecer y para hacerlo mejor? Y de hecho, bueno, toda innovación también está ligada con el error, ¿no? Innovamos ensayando, experimentando, equivocándonos. Queda mucho seguramente por mejorar en esa mirada hacia el error, también desde las organizaciones, ¿no? Sí. Ana, te he escuchado hablar del concepto de aprender siempre o aprender a aprender. Sí. Un aprendizaje que ya no se limita solo a las edades tempranas del ser humano. Hoy sabemos que los chicos de ahora van a tener que aprender siempre, ¿no? Por lo tanto, el concepto de aprender a aprender va a que nosotros podamos enseñar, que ellos puedan aprender cómo se aprende, es decir, cuál es la trama invisible que tiene el aprendizaje, más allá de los contenidos, que podamos quedarnos con eso y establecer también mecanismos de metacognición que nos permitan darnos cuenta cómo aprendemos, para poder construir también rutas de aprendizaje. En este sentido, hay otro concepto que es muy importante con respecto al aprender siempre, que es el de la autonomía, ¿no? Poder fomentar en el aprendizaje
esa autonomía para poder construir nuestro camino. Algo que ahora además en la pandemia se vio también, o se vio forzado a ponerse en práctica un poco rápido, ¿no? Porque Sí. pasaron de aulas con el docente que dirige a un sistema más remoto en las casas, conectado con el docente, pero donde también había que desplegar mayor autonomía, Sí. ¿no? Sí, los chicos y también los grandes, También ¿no? los Que grandes. nos vimos ante un clic de aprender cualquier cosa, entonces la pregunta era, bueno, ¿qué es esa cosa que tengo que aprender? Entonces, la autonomía de aprender sin el maestro o la posibilidad de decir, bueno, voy a aprender por mí mismo, apareció como una habilidad requerida. Sin embargo, lo curioso es que a medida que avanzamos en edad los seres humanos, en vez de aprender más, aprendemos menos, ¿no? Vos tenés datos elocuentes sobre esto. Hay un informe del Departamento del Trabajo de Estados Unidos que se dedicó a esta pregunta: ¿cuánto destinamos los seres humanos a aprender? Y dice que entre los 16 y los 19 años Sí. dedicamos 6 horas por día a aprender. Eso va cayendo a medida que avanzan los años, a la mitad, hasta que a partir de los 55 dedicamos 0 horas a aprender, ¿no? Entonces, esto estaría bien si estamos en un mundo estático o en un mundo que no cambia, está bien, pero en el mundo en el que nos encontramos es necesario revisar el paradigma con respecto al aprendizaje, ¿no? Revisar y cambiar ese paradigma. Es muy fuerte el dato, ¿no? Sí. 0 horas de aprendizaje después de los 55 años, entonces, Sí. según este estudio. A todo esto se suma también que el bagaje de conocimiento va aumentando de una forma muy acelerada, del conocimiento que manejamos como humanidad, ¿no? Sí. Un arquitecto estadounidense, Fuller, desarrolló una teoría que es la de la duplicación del conocimiento, ¿no? Dijo que, bueno, esto de que el conocimiento se duplica exponencialmente. En 1900 el conocimiento se duplicaba cada 100 años, ¿no? Después en 1975 cada 12 años. Y ahora IBM, retomando ese estudio de Fuller, anticipa que para el 2030 el conocimiento se va a duplicar cada 12 horas. ¿No? Es decir, que nos levantamos con un conocimiento y nos vamos a acostar y por ahí eso ya cambió o ya no está. Y Ana, ¿cómo ves al ser humano en medio de todo esto, ¿no? ¿Dónde queda ese ser humano que se esfuerza por aprender, que lo intenta, en el mejor de los casos, pongamos, y sin embargo también sentimos mucha inseguridad, mucha ansiedad de este mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, de forma exponencial? ¿Cómo manejar esto de una forma positiva como personas? Sí. Hay algunos temas asociados a ¿no? Por ejemplo, cómo gestionamos nuestro tiempo, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué es lo que los seres humanos tenemos que aprender, ¿no? Esa podría ser una de las preguntas de fondo, ¿no? Más allá de los distintos aprendizajes, parecería que, por ejemplo, tener una visión general del mundo que tenga sentido, ¿no? Esa podría ser una de los anhelos del ser humano. ¿Y dónde queda el ser humano en este mundo que va tan rápido, que el conocimiento se duplica de una forma tan rápida, tan exponencial? Esa ansiedad que también nos produce como personas, ¿no? De sentir que vamos corriendo atrás de ese conocimiento. ¿Cómo hacerlo de una forma más sana, que no nos llene de ansiedad y que nos otorgue mayor bienestar? Sí. Bueno, ahí hay un tema que me parece interesante, que es por un lado, el de la gestión del tiempo, ¿no? Cómo gestionamos nuestro tiempo, pero también qué es lo que los seres humanos tenemos que aprender, ¿no? O qué es lo que necesitamos aprender. Más allá de los datos, yo me inclinaría a que lo que necesitamos es poder construir una imagen del mundo que tenga sentido, ¿no? Que tenga sentido para nosotros. Para ¿no? cada uno. Para cada uno. Y ahí en qué aprender también está esta libertad y esta autonomía que charlábamos hace un rato, ¿no? Para poder construir nuestro propio aprendizaje y que sea un aprendizaje para el bienestar, ¿no? Que no sea un aprendizaje de saberlo todo o de ir atrás de los últimos conocimientos, sino que tenga que ver con el bienestar de la persona.
Y en ese sentido creo que la pregunta última o la pregunta que cada uno de nosotros tiene delante de sí es quiénes somos, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y ahí creo que sigue muy vigente ese aforismo de conócete a ti mismo en el templo de Delfos. Creo que sigue siendo la orientación para que estemos en este mundo. Muchas gracias, Analia. Gracias a vos.